gracias, doctora, por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Juntamente con la señorita Lisette Ruiz Osa, jefe del Departamento de Estadística e Información de la Clínica, vamos a compartir con ustedes hoy para muchos novedoso y desconocido tema de las voluntades anticipadas. El guión que les propongo para la sesión de hoy es, en una primera instancia, una contextualización histórica para que comprendamos de dónde nace esta iniciativa del documento de voluntades anticipadas, que es lo que lo genera. Haremos una breve descripción de cómo ha sido la evolución del concepto. Haremos referencia al marco normativo que en Colombia nos rige y nos obliga a prestar atención a este tema, y finalmente haremos más énfasis en esta parte. Describiremos cómo es el plan de acción para la puesta en marcha en nuestra institución del documento de voluntades anticipadas. Bueno, yo no soy historiador, les voy a dar unos datos sueltos. La idea es que viajemos un poco en el tiempo para que entendamos cómo los conceptos que hoy damos por hechos, años atrás no existían o se vivían de una forma diferente. Ubiquémonos en 1915. 1915, el doctor Heiselden realiza lo que se vendrá a denominar la abstención terapéutica en un bebé que nació gravemente malformado. Ese bebé podría haber salvado la vida si era sometido a una intervención quirúrgica, y este doctor se rehúsa a llevarla a cabo. A partir de ahí se produjo una película, que es la que ven en el margen derecho, que se llama The Black Stork, el cuervo negro o la cigüeña negra, como ven ahí. Y vemos en la publicidad de la película que dice: el film o la película más alarmante sobre el tema del nacimiento que jamás ha sido vista por el público. Debajo, al lado de la foto del doctor, vemos el titular o la pregunta: ¿deberían los médicos permitir que los bebés deformes o defectuosos mueran? Y la publicidad, pues no sé si alcanzan a visualizar, pero va diciendo que es la película que toda madre o toda futura madre debería ver, que iba a ser la película más polémica del año. Esta película fue escrita y actuada por el propio doctor, generó una gran polémica. De hecho, se podía visualizar en cines hasta 1942. Introduce una primera reflexión social con un gran impacto mediático. Debemos permitir morir, ¿y en qué circunstancias? Recordemos que en 1915 el mundo estaba ya en la Primera Guerra Mundial, que se tomó la primera foto de Plutón, aunque no fue hasta 1930 que se describió Plutón como un planeta. No sabían que existía, el planeta X. Se hizo la primera llamada telefónica de costa a costa desde Nueva York a San Francisco por Graham Bell. No existía el teléfono, no existían los smartphones. Y se confinó a María, a la conocida María tifoidea, que en realidad se llamaba Mary Mallon, que fue la primera portadora asintomática de la fiebre tifoidea. O sea, situémonos en ese momento histórico. Eso era lo que estaba pasando en el mundo. 1918, pandemia de la mal llamada gripe española. ¿Sí? 1926, se firma en Suiza, en la ciudad de Ginebra, la Convención sobre la Esclavitud. Si bien en la mayoría de los países la esclavitud ya había sido abolida a finales del siglo XIX, no fue hasta 1926 que se firmó como un tratado internacional diciendo que sí, que definitivamente no íbamos a seguir teniendo esclavos. O sea, situémonos históricamente. En 1928 se desarrolló el primer pulmón de acero. Este es el papá de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica que conocemos hoy en día es por presión positiva. Esta es una máquina que hacía presión negativa. Como vemos en la foto de la derecha, que pertenece a una epidemia de polio que hubo años después, las personas las metían dentro de esta caja y con la presión negativa
movían la caja torácica para que pudieran respirar. O sea, era la primera vez que podíamos sustituir la respiración natural. En 1930 el mundo entra en la Gran Depresión, realmente en octubre del 29, pero en el 30 ya estaba consolidada. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial, representó una caída de más del 25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y un gran desempleo. Imagínense cómo eran los sistemas sanitarios, si es que había alguno, en 1930. Como les digo, la Gran Depresión no fue un fenómeno que afectó solamente a Estados Unidos, sino que afectó al mundo entero. Las personas se seguían enfermando y las personas se seguían muriendo. ¿Cómo serían las condiciones de enfermedad y de muerte en el mundo durante la década de 1930-1940? Eso motivó a que diferentes sociedades fundaran o se preocuparan por la buena muerte. Y entonces en Inglaterra en 1935 se fundó la Sociedad Voluntaria de Legislación de la Eutanasia y en 1938 la Sociedad Americana de Eutanasia. Pero eutanasia en 1935 y eutanasia en 1938 no quiere decir lo que todos hoy entendemos por eutanasia. El concepto de eutanasia ya había hablado de ella Francis Bacon, por allá a mediados del siglo XVII, en su trabajo Eutanasia Médica, y él hablaba de dos tipos de eutanasia. Eutanasia interior, que significaba la preparación del alma para la muerte, la disposición, que estuvieras confesado, que tuvieras tus asuntos arreglados, que estuvieras en paz, ¿sí? Y la eutanasia exterior, que era aquellas medidas que podían hacer que el fin de tu vida fuera más llevadero e indoloro. En el siglo XVIII, el documento que se llama El Gran Léxico Universal Completo de todas las ciencias y las artes, era como la enciclopedia del momento, definía eutanasia como una muerte muy suave y tranquila que ocurre sin convulsiones dolorosas. La palabra viene de eu, que es bueno, y thanatos, muerte, términos griegos. Entonces tenemos que entender que en 1935, cuando se fundan estas sociedades, no estaban hablando de la eutanasia tal y cual la entendemos ahora. Lo único que buscaban era que los ciudadanos tuvieran una muerte tranquila y sin dolor. Nadie está hablando hasta este momento de acelerar la muerte ni de provocar la muerte, ¿sí? Por eso es importante contextualizar. ¿Pero qué ocurrió? La Gran Depresión llevó a una crisis económica muy importante en todo el mundo, como ya les dije. Uno de los países más afectados fue Alemania. Hacia 1933 la economía alemana no había sido capaz de recuperarse. Y empezaron a apostar por la creación de empleo a través de disposiciones fiscales y apostando por la industria del armamento. Así fue como entre 1933 y 1939 el gasto militar de Alemania pasó de un 3% a un 23% del PIB. O sea, Alemania empezó a generar empleo creando armas. 1939 estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial. En 1939 Hitler firmó una nota que se conoció después como un plan que era el Action T4, la acción T4, en el que bajo la bonita palabra hasta aquel entonces de eutanasia introdujo un programa mediante el cual los médicos alemanes darían fin a enfermos mentales o a niños, sobre todo empezó con niños con enfermos mentales o con patologías incurables o graves. Y lo que estaba realmente con la palabra eutanasia estaba encubriendo era la eugenesia, ¿sí? Y la pureza racial. Esa fue la semilla que luego, en el contexto de la Guerra Mundial, creció y se extendió a la eliminación de los prisioneros que estaban viejos y enfermos, que fue el Holocausto, y finalmente pues a toda la eliminación de los judíos en las cámaras de gas y en los hornos crematorios. Entonces aquí, en la Alemania nazi, eutanasia se convirtió en sinónimo de matar enfermos. Los horrores de la guerra hicieron que las naciones recapacitaran y dijeran, oiga, venga, los seres humanos tienen dignidad intrínseca. No puede ser
como alegaban los alemanes, que estos seres vivían vidas que no eran dignas y por tanto era legítimo acabar con ellas. De hecho, la propaganda nazi mostraba fotos, esto ustedes lo pueden consultar abiertamente en internet, fotos de enfermos mentales o con cromosomopatías, etcétera, etcétera, y le decían al pueblo lo que costaba la manutención de una persona así. Apelaban a los motivos económicos para justificar también la aniquilación de estas personas. Aparte de que decían que eran vidas que no eran dignas. Entonces la nación dijo, no, un momento, que es que el ser humano, la vida humana es digna per se, ¿sí? Entonces se hace la Declaración de los Derechos Humanos, que se publica en 1948. La mujer que está sosteniendo esta publicación es Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, que tuvo 3 mandatos, el último finalizó en 1945. Ella colaboró mucho con las Naciones Unidas, y aquí vemos la Declaración de los Derechos Humanos, que es muy sencilla, pero dice cosas muy importantes. Una de ellas es el artículo 5, en el que deja claro que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto abre la puerta a muchas interpretaciones. En 1953 se produjo una epidemia muy importante de poliomielitis en Dinamarca. Entonces, el pulmón de acero, que habíamos visto que ya estaba inventado, se hizo muy popular y se empezaron a crear las primeras unidades de cuidados intensivos, y esto dio pie al nacimiento de la ventilación mecánica invasiva moderna. En 1967 se produjo el primer trasplante de corazón por el doctor Christian Barnard en Sudáfrica. Recordemos que en 1961 todavía estaban juzgando a Mandela por el apartheid, o sea, todavía vivía un racismo. Entonces, veamos los contrastes y las paradojas de la sociedad en ese momento. En el mismo año 67, Cicely Saunders fundaba el primer hospice en Inglaterra. Cicely Saunders, para quienes no la conozcan, una mujer que nació a principios del siglo XX en Londres, cursó estudios de filosofía en Oxford, pero en la Segunda Guerra Mundial los abandonó para comenzar a trabajar como enfermera de campo. Se enamoró de un judío polaco que al morir le dejó un dinero con el que finalmente acabaría fundando el hospice. Ella fue enfermera, posteriormente trabajadora social, estaba muy por el movimiento de los cuidados paliativos, y un cirujano le dijo, mira, como enfermera trabajadora social no vas a llegar a ninguna parte, nadie te va a escuchar. Entonces decidió estudiar medicina. Entonces hizo las 3 cosas, finalmente fundó el hospice. Digamos que ella es la piedra fundacional de los cuidados paliativos modernos. En 1968, Harvard publicó en la revista JAMA los criterios de muerte cerebral. ¿Por qué? Porque ya se estaban encontrando con pacientes que tenían terapias de reemplazo de fallo de órganos, estaban en ventilación mecánica, pero están muertos, no están muertos, están vivos, no están vivos. Entonces tuvieron que establecer, bueno, vamos a crear un criterio que establezca, sobre todo para todo lo que fue luego el nacimiento de la donación de órganos, cuando un paciente vamos a declararlo muerto, aunque su corazón siga latiendo y los pulmones sigan ventilando. Y en 1969, Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra americana, publica esta obra que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Esta es la primera edición. En portada vemos que subtitula Lo que los pacientes moribundos tienen que enseñarle a los médicos, a las enfermeras, al clero y a sus propias familias. Ella establece todas las fases del duelo, hace un estudio profundo, está en contacto con muchos pacientes al final de la vida y vuelve y le pone a la comunidad científica, oiga, estos que ustedes llaman desahuciados, estos que ustedes dicen no hay nada que hacer, tienen mucho que enseñar, ustedes tienen mucho que aprender. ¿Qué quiere decir esto? Si he sido capaz de transmitirles un poquito el contexto histórico de lo que ha pasado en la primera mitad del siglo XX, vemos que la gente moría mal. La gente moría mal, en condiciones indignas. Y diferentes iniciativas sociales intentaban subsanar eso, ¿sí? Nacen los cuidados paliativos, que son, vamos a cuidar de la persona que está al final de la vida, ¿sí? Van naciendo otras iniciativas, como la que vamos a ver en esta diapositiva. En el año 1969
el abogado Luis Kostner, que fue un cofundador de Amnistía Internacional, publicó el primer testamento vital. Luego hablaremos de por qué lo hizo. En 1969 también nacía apenas en Nueva York, en el centro Hastings, la bioética, aunque no se utilizó esa palabra hasta 2 o 3 años después. O sea, la bioética, que es aquella rama de la ética que nos ayuda a intentar comprender qué está bien o qué está mal en las decisiones que tomamos, apenas nacía en 1969. En 1972 llegó a su fin el experimento Tuskegee. Yo no sé si ustedes lo conocen, es una ciudad alemana. En 1932 empezó el experimento, básicamente era un estudio observacional, querían ver los efectos que producía la sífilis en el cuerpo, se utilizó una población afroamericana y el experimento culminó con polémica, obviamente, en 1972, y digo con polémica porque es que desde el 47 se disponía de tratamiento efectivo para la sífilis. O sea, se permitió durante casi 3 décadas que estas personas tuvieran una evolución natural de la enfermedad con una abstención terapéutica deliberada, solo para poder documentar los efectos. Claro, eso generó una polémica inmensa en Estados Unidos. En 1973, un año después, se publica la primera Carta de Derechos de los Pacientes. Los pacientes no eran conejillos de indias, tenían derechos. Muy a la luz de lo que ya se había publicado en el 48, de los derechos humanos, fíjense, se ignoraron los derechos humanos en Tuskegee durante casi 30 años. En 1975 ocurrió el caso Karen Quinlan. Esto fue una chica que entró en coma por combinación de alcohol y barbitúricos, estuvo en ventilación mecánica muchos años. Los padres pidieron a los médicos que por favor la desconectaran, que le permitieran morir, y eso se fue a las Cortes de Estados Unidos. Empezó todo el debate de provida, que la vida es sagrada, que no se puede... Sí, generó mucho debate. Vemos las publicaciones de la época. En el Newsweek, en primera plana decían, hay un derecho a morir, o sea, realmente morir es un derecho. Vivir es una obligación. Entonces va generando mucho debate social. Como les decía entonces, en el 69 Kuhner propone el primer testamento vital. Esto sería en la teoría evolutiva este primer paso. Vemos aquí todavía el cuadrúpedo. Afortunadamente, con el paso de los años, este concepto ha podido ir evolucionando. Después vinieron lo que se llamaron las directrices avanzadas, o lo que nosotros aquí llamaremos voluntades anticipadas. Pero hay países más desarrollados que han tenido esta inquietud antes y han puesto recursos y han puesto motivación para desarrollar este tema porque han sido capaces de entender la importancia que tiene y han evolucionado conceptos como la planificación anticipada de los cuidados y más, digamos, más recientemente lo que se conoce como planificación compartida de la atención. Entonces vemos en esta imagen a mano izquierda la publicación original del abogado Kuhner. Esto fue un caso, él como abogado le pidieron pues que participara, dice el primer párrafo, ella me pidió que lo hiciera, explicó Robert Waskin, un joven estudiante universitario después de que disparara letalmente a su madre afecta de cáncer. O sea, ¿cuál sería la desesperación de esa madre que le pide a su propio hijo que le dispare? ¿Y cómo sería la desesperación de ese hijo que mata a su madre para que no siga sufriendo lo que le está produciendo la enfermedad oncológica, ¿cierto? Entonces, eso se llama homicidio por piedad y eso está tipificado en el Código Penal colombiano, ¿cierto? Pero a raíz de ese caso, el abogado hace una reflexión, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es que estamos permitiendo que llegue la situación de mala muerte a estos extremos? Entonces genera una primera propuesta que es el testamento vital, que yo, así como hago un testamento para dejar mis bienes, lo que hago es que me anticipo y digo, oiga, mire, yo quiero que en una situación de enfermedad o una situación de tal en la que yo no pueda manifestar lo que quiero, se me haga o se me deje de hacer estas y estas condiciones. Como les mostraba en la diapositiva anterior, utilizamos el esquema darwiniano, ha ido evolucionando y ahora pueden consultar libremente la Asociación Española para la Planificación de la Compartida de la Atención. Aquí está el pantallazo de lo que accedes al primer link y ellos definen la planificación compartida de la atención como un proceso, no es un documento. Un paso más evolucionado. Es un proceso comunicativo, deliberativo, relacional, médico-paciente, estructurado, que facilita la reflexión y la comprensión de la vivencia de la enfermedad
y el cuidado de las personas que están implicadas. Ese proceso está centrado en la persona que afronta esa enfermedad, ¿sí? Y lo que busca es identificar y expresar los valores, las preferencias y las expectativas que esa persona tiene respecto a la atención que nosotros le vamos a brindar. Es decir, hablar con el paciente, esta es tu situación, previsiblemente tu situación evolucionará en estos escenarios. Si esos escenarios llegan a ocurrir, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué es coherente con tus valores vitales? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué no quieres vivir? ¿A qué te quieres someter? Y ese diálogo deliberativo de ninguna manera es estático, es dinámico y es evolutivo, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Y todos tenemos derecho a que conforme vamos viviendo las cosas podemos reajustar lo que queremos o no queremos. Entonces, esta visión del proceso es a donde anhelamos llegar. Hoy por hoy en Colombia no estamos ahí todavía. Hoy por hoy en Colombia estamos en el documento, no proceso. Pero yo quiero que ustedes se enamoren del proceso, para que no nos quedemos en el documento, en el formalismo burocrático, en lo que a veces tristemente se ha convertido el consentimiento. Fírmeme aquí, como cuando uno abre una cuenta en el banco, que uno firma y no sabe qué está firmando. No, esa no es la filosofía del consentimiento informado. El consentimiento informado, que es como el predecesor de la voluntad anticipada, apareció por primera vez en nuestra legislación en el año 1981. La ley 23, el artículo 5, ya lo menciona. El paciente tiene derecho a consentir sobre los tratamientos que se le van a proponer. Tomó más fuerza el concepto quizás en el 2014 con la ley 1733, también conocida como la ley Consuelo de Saavedra, digamos que fue el marco normativo que dio ese disparo importante que hemos vivido los cuidados paliativos en el país, lo que ha permitido el desarrollo de los cuidados paliativos en el país. Y en el artículo 4 y 5 de esta ley ya se menciona el documento de voluntades anticipadas como un derecho del paciente. Me permiten, leo el numeral 4, derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho, podrá suscribir el documento de voluntad anticipada. En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones en caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna del paciente en el caso de muerte, su disposición o de no donar órganos. 5. Derecho a participar de forma activa, no pasiva, activa en el proceso de atención y en la toma de decisiones en el cuidado paliativo. Tendrán derecho a participar en la toma frente a ¿sí? La resolución 1216 del 2015, el Ministerio de Salud, reglamenta la eutanasia, otra iniciativa social. Ya habíamos apostado por los paliativos y hay un grupo, un colectivo social que dice, bueno, sí, eso está muy bien, pero además nosotros queremos la eutanasia. Eutanasia, ahora sí, tal y como la entendemos ahora, que es el procedimiento médico mediante el cual un paciente solicita libre y voluntariamente el cese de su vida por la aplicación de una serie de fármacos letales por un médico. Eso es la eutanasia. Dejar de hacer no es eutanasia, eso es otra cosa. Finalizar la vida de alguien que no lo pide, eso no es eutanasia, eso es otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces la norma que la vemos aquí a la derecha establece en el capítulo 3, procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Personalmente, y insisto, esto es mi opinión personal, ese eufemismo es incorrecto. Cuando estaban haciendo el marco legislativo para la eutanasia, yo pasé un documento en el que pues, una de las cosas que señalaba era eso, que ¿por qué tenemos que hacer sinónimo de morir con dignidad a la eutanasia? Morir con cuidados paliativos también es morir con dignidad. Llamemos a las cosas por su nombre, no es nada de malo. Procedimiento para hacer efectivo el derecho a la eutanasia. ¿Ya? ¿Listo? Pero bueno, esa es una opinión personal. Entonces, en este apartado de la ley, hace mención a que a través del documento de voluntades anticipadas o testamento vital, el paciente puede dejar consignado de forma libre y voluntaria, de manera anticipada, una solicitud de eutanasia.
Llega un paciente gravemente enfermo, con un Alzheimer, y la familia nos dice, ay doctor, hágale eutanasia. Nosotros preguntamos, ¿tiene un documento de voluntad anticipada? Sí doctor, aquí lo tiene, firmado de hace 4 o 5 años, donde especifica, Ah, sí señora, claro, adelante, sigue el proceso. ¿Tiene un documento de voluntad anticipada? No doctor, pero él lo dijo toda la vida. Lo siento señora, no podemos, porque hay que constatar que la persona libre y voluntariamente realmente desea la eutanasia. ¿Listo? Entonces, para aquellas personas que la eutanasia sea una opción, tienen una vía anticipada de dejarlo consignado, si es de su interés. Y eso es un derecho que promulga el Estado, un Estado que es plural y tiene que garantizar que todas las personas piensen lo que piensen, tengan acceso a sus derechos. Entonces, vemos de dónde nació. El siglo XX era horrible morirse. Se fueron desarrollando una serie de medidas tecnológicas que borraron la frontera de la vida y la muerte. Ahora teníamos gente que no sabemos si estaba viva o muerta. Se tuvieron que crear los criterios de muerte cerebral. Pacientes que estaban conectados no tenían criterio de muerte cerebral, como Karen Quinlan, pero tampoco los dejábamos morir. Por cierto, la chica finalmente la desconectaron y tardó 10 años más en morirse, por sus propios medios. 10 años. Entonces, eso hace que la sociedad se mueva y genere opciones, genere propuestas. ¿Sí? Los cuidados paliativos es una, la eutanasia es otra. Documento de voluntad anticipada lo único que hace es, oiga, mire, yo quiero que no me hagan cosas innecesarias que me prolonguen el sufrimiento. El documento de voluntad anticipada no puede ir en contra de la lex artis, no puede pedir que tú hagas cosas que éticamente y deontológicamente no debes hacer. Entonces, eso, como ya vimos, está en la ley, es un derecho. Y la resolución 3100 del 2019, que es la que digamos establece los requisitos de habilitación de las entidades de salud, nos pide en la normativa que como institución tengamos en cuenta el documento de voluntades anticipadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y digamos este es el punto de partida a través de este RCM. Bueno, vamos a establecer un mecanismo institucional para que las personas puedan formular, si es de su deseo o interés, un documento de voluntades anticipadas. Para ello tenemos que lograr que los pacientes conozcan ese derecho, uno, y que los profesionales asistenciales también lo conozcan. Entonces, esta es la resolución que les mencionaba, la 3100 del 2019, en el que consta que el registro de consulta del documento de voluntad anticipada de todos los pacientes fallecidos. Eso es lo que pide la norma. Recapitulando, la voluntad anticipada es el conjunto de preferencias de una persona que tiene respecto al cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales y lo que hace es anticiparse a un escenario en el que no pueda expresar esas preferencias y no pueda tomar las decisiones por sí mismo. Los menores de edad entre los 14 y los 18 años también lo pueden hacer. ¿Qué debe tener un documento de voluntades anticipadas? Mínimo, la ciudad y la fecha en la que se expide, los nombres y apellidos completos, el documento de identificación, la indicación concreta y específica de que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y libre de toda coacción. Una manifestación específica, clara, expresa e inequívoca respecto a las preferencias en relación a su cuidado de salud y la firma. La ley contempla la posibilidad de que se envíen audios, vídeos y cualquier otro medio tecnológico siempre y cuando en su contenido estén reflejadas las cosas que acabamos de mencionar. ¿Cómo se formaliza un documento de voluntades anticipadas? El gobierno prevé 3 vías. La primera, ante notario. Usted se va a una notaría, hace el documento, el notario firma, ya está, es un documento público. También lo puedes hacer ante 2 testigos, ¿sí? Que tienen que ser mayores de edad, no pueden tener una discapacidad cognitiva, deben entender el idioma de quien genere el documento de voluntad anticipada, no pueden estar privados de la libertad y no puede haber relación patrimonial ni laboral entre las partes. ¿Sí? Es que yo soy el heredero, papá, vení, fírmame que… No. ¿Sí? 2 testigos. Y tercero, ante el médico tratante. Tú vas donde tu médico tratante, el cardiólogo que te lleva el programa de falla cardíaca, tu neumólogo, tu internista, tu oncólogo, doctor, mire, yo me lo he estado pensando, estas son mis voluntades. Tienes una conversación. Recordemos que el objetivo es llegar a algo deliberado, o sea, que haya debate, que haya una comunicación. El médico está de acuerdo, firma, y ya está, no se necesita más. Bien.
hay unos mecanismos para consultar o verificar que el documento está, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer? El médico tratante, consultar con el paciente, con la familia o con el acudiente, con el que llegue, o en la historia clínica, si ese paciente tiene suscrito o no un documento de voluntades anticipadas. Y en caso de que exista, consultarlo, porque no hay dos documentos de voluntades anticipadas iguales. Y una vez lo consulta, actuar en consecuencia, ¿cierto? Respetando esa voluntad, como respetamos un consentimiento informado, como respetamos un disentimiento. En caso de que no haya el documento, lo que deberíamos hacer es informar sobre la posibilidad de que lo realice y dejar constancia en la historia clínica. ¿Usted tiene un documento? No, señor, no sé qué es eso. Vea, yo le explico, eso es esto. Y en la historia clínica hemos consignado, paciente que no cuenta con documento de voluntades anticipadas, se informa sobre el mismo. ¿Sí? Cualquier persona podrá informar de la existencia del documento de voluntades anticipadas. No tiene que ser el médico tratante, puede ser el médico de apoyo, puede ser la enfermera, puede ser el auxiliar, puede ser la secretaria. ¿Sí? Y si ya hay la existencia del documento, tiene que hacerlo llegar a la IPS. En la IPS tiene que haber constancia. Los familiares también deben conocer la existencia de este documento, porque como no tenemos un sistema informático que nos comunique con el Pablo, con Bolivariana, con el Rosario, ¿sí? Pues el paciente y la familia tienen que ir con el documento en todas partes con él. Si a nosotros nos llega, pues hacemos llegar a la IPS que lo sepa, e idealmente deberían también hacerlo llegar a la EPS, a la ARL o donde tenga pues el paciente asegurado su salud. Bueno, lo mismo pasa si se hace por vía de notaría. Esta es una propuesta de díptico o tríptico informativo que se podría suministrar en la clínica. Es información sobre qué es un documento de voluntades anticipadas, cuál es el contenido mínimo, cuáles son las vías en las que se hace, ¿sí? Okay. Y la ruta de generación y consulta del DVA en la clínica nos lo va a explicar entonces Lisette. ¿Cómo lo haríamos ya efectivo en la institución? Buenos días. Entonces, para saber cómo vamos a manejar administrativamente este documento y poder mostrar evidencia ante los entes de control que nos consulten sobre esto, la clínica estableció la ruta de generación y consulta del DVA. El primer paso, que son los mecanismos de verificación del documento, fueron las 2 diapositivas que les acaba de presentar el doctor, donde consultamos al paciente sobre la existencia del DVA o se genera en caso de que este no exista y el paciente lo solicite. En el segundo paso tenemos entonces la recepción del documento, que tendríamos 2 opciones. Para los pacientes ambulatorios se encargaría de recibir este documento el médico tratante o la enfermera coordinadora del servicio del programa y entrega este documento al área de información estadística, donde se va a escanear y se va a adjuntar a la historia clínica electrónica y física del paciente. Y si estamos hablando de un paciente que viene a los servicios de urgencias o hospitalización, el médico tratante o la enfermera recibirá el documento, lo entregará a la secretaria del servicio, quien se encarga entonces de hacer el escaneo del documento y de adjuntarlo al episodio del paciente. La marcación del paciente en el sistema de información, en nuestra historia clínica. Entonces, tenemos la parte de antecedentes relevantes. El médico deberá registrar la palabra voluntad anticipada para todo paciente que haya presentado un documento. Esto es muy importante que siempre lo registren con las palabras precisas, porque estas palabras nos van a servir de filtro para generación de reportes y para hacer auditorías. Para poder consultar el documento que fue escaneado y cargado al sistema, ya sea por la secretaria o por el Departamento de Información y Estadística, los médicos podrán ingresar por la gestión de la historia clínica y en el icono que ustedes observan acá, que es el de escaneo, ahí pueden consultar todos los documentos que un paciente tiene cargados en todas sus atenciones. Para eso entonces aquí marcan todas las atenciones y aquí se van a reflejar todos los documentos que tengan cargados un paciente por este medio. Al seleccionar voluntad anticipada, se carga el documento en esta parte de la pantalla y ustedes desde acá podrán navegar en las diferentes páginas que contiene el documento. Vamos a realizar entonces también una auditoría del DVA. La auditoría consiste en 2 pasos.
La primera es verificar que todo paciente que tenga dentro de los antecedentes, como les mostré en la diapositiva anterior, la palabra voluntad anticipada, que sí tenga un documento realmente cargado, ya sea en la historia clínica electrónica o que lo tenga en el físico. La idea es que estén en las dos partes para que los médicos puedan consultarlo electrónicamente en el momento que lo necesiten y el físico para que nos sirva en un respaldo en caso de. La otra auditoría sería entonces por parte de la auditoría clínica, donde se van a verificar que todas las acciones en salud que se realizaron en ese episodio de atención están encaminadas a la voluntad del paciente. Por último, un paciente puede presentar una revocatoria o la modificación al documento de voluntad anticipada. Para esto tenemos que tener una trazabilidad que nos deje constancia del primer documento que existió en el momento A y del documento que está modificándolo o revocándolo. No es que un documento pueda reemplazar al otro porque uno de esos documentos nos sirvió en un momento dado para encaminar unas acciones en salud y el nuevo documento está haciendo una modificación a las que vendrían después de él. Entonces la idea es que los médicos en antecedentes relevantes antepongan a la palabra voluntad anticipada la palabra revocatoria o modificación según sea el caso. Esto es todo por la parte administrativa. No sé si tengan preguntas. El doctor Daniel se las puede resolver. Lo administrativo quedó muy claro, ¿cierto? Bueno, decirles que a día de hoy ya hay casos de documentos de voluntades anticipadas que se han realizado en la clínica y se han consignado, ¿cierto? Y eso yo creo que lo tenemos que entender como una gran oportunidad para los pacientes y sus familias, pero también para el entorno sanitario, ¿cierto? Un escenario que eres el urgentólogo, eres el médico de apoyo, eres la enfermera que está en urgencias, llega un paciente con una enfermedad muy avanzada, en una situación crítica de salud, no puede opinar y tú te planteas, ¿debo, no debo? ¿Hasta dónde hago? ¿Es de UCI, no es de UCI? ¿Es de tubo, no es de tubo? ¿Lucho, no lucho? Todas esas cosas que evidentemente la sala de urgencias no es el mejor escenario a veces para decidir, ¿cierto? Si nosotros a través de los programas de nuestros pacientes crónicos, que ya sabemos cómo van a evolucionar, que hemos tenido tiempo para generar una relación terapéutica adecuada, efectiva y afectiva, y hemos podido tener conversaciones serias y profundas con este paciente y con esta familia, nos permitan anticiparnos a problemas que sabemos que vendrán, será lo mejor para él, para esa familia y también para nosotros como profesionales y para la institución. Entonces, la invitación es a que no veamos esto como un documento, sino como una oportunidad para generar una nueva forma de relación que nos permita construir una atención compartida de la atención más beneficiosa para todos.